Muy buenos días a todos, a toda la familia, la iglesia, la cosecha en él. Muy buenos días a todos en este día. Hoy queremos de verdad honrar la palabra, honrar al Señor Jesucristo y más con esa palabra de inicio de año. Es el año 2021 y necesitamos dar esa palabra que nos vamos a sostener todo este año, lo que el Señor nos ha hablado a nuestro corazón, lo que el mismo Espíritu nos ha venido hablando y llevando, y como qué palabra es la que nos va a sostener durante este tiempo, ¿verdad? Entonces, queremos estar atentos a esto. Así que quiero empezar orando antes para poder dar la palabra. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces allí donde tú estás, para poder empezar el año 2021 en gran poder, en ese gran espíritu del Señor, en la gran convicción y en gran amor por Él, pues vamos a empezar orando. Entonces vamos allí donde tú estás, cierras tus ojos y allí mismo le dices: amado Señor Jesucristo, yo te quiero dar gracias por este momento y te quiero dar gracias por este 2021. No lo veo, no conozco qué deparará el mes de enero, ni febrero, ni marzo, ni diciembre, Señor. No tengo la menor idea que pueda ocurrir durante este tiempo, pero tú sí sabes todo lo que nos acontece, porque tú eres el dueño del tiempo. Tú sabes lo que puede venir. Tú ya estás allí y estuviste en ese tiempo. Y así que nosotros, Señor, estamos sujetos es a ti y queremos hoy darte las gracias porque nos sustentas, nos llenas, nos bendices, nos guardas, nos proteges, pero también nos revelas, nos enseñas perfectamente para este año 2021 y deseas que nos mantengamos firmes, fuertes, escuchando tu palabra. Y Señor, hoy tendremos los oídos atentos a tu palabra para que nosotros podamos ver este 2021 de la manera que tú lo ves, de lo que tú deseas para nosotros. Queremos estar, Señor, alerta, Señor, estar vigilantes. El tiempo está próximo y tú siempre nos dices que estemos alertas y vigilantes. Así que te damos las gracias, Señor, porque por el poder del Espíritu Santo, hoy tú nos hablas y nos revelas para este 2021 y haber dejado el 2020. Te damos la gloria y la honra, Señor Jesucristo, porque estás aquí en poder y en el poder del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para impartirnos a cada uno de nosotros. Yo te doy las gracias, Señor, por cada persona que en este momento está escuchando, que en este momento está recibiendo, que en este momento está allí sentada, en este momento está atento sus oídos, atento su espíritu y su alma. Señor, gracias por cada uno, porque tú le ministras, tú le enseñas, tú le hablas y tú, Señor, lo llevas de gloria en gloria y a una mayor gloria. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo, y muchas gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia. Eh, Así que vamos a empezar. Y yo orando al Señor y preguntándole qué depara este 2021. ¿Por qué? Porque tuvimos un 2020 con muchas cosas y muchas sorpresas. Nosotros habíamos hecho planes y todos hicimos planes, pero resulta que esos planes todos se esfumaron, porque muchas veces uno hace planes es pensando en lo humano, en pensamiento racional, personal y aún corporativo, pero a veces no tenemos en cuenta al Señor y resulta que suceden otras cosas. Y eso fue lo que pasó en el 2021. Aprendimos que nosotros no podemos hacer planes sin el Señor, sin Cristo, sin nuestro papá. Necesitamos escucharle. Aprendimos que los planes que hacen los hombres pueden ser disueltos en cualquier momento, porque mayor pueden suceder muchas cosas y nosotros pues no las tenemos bajo el control. Eso nos dimos cuenta en el 2020. Pero también en el 2020 aprendimos mucho, maduramos, estuvimos en comunión, estuvimos en intimidad, estuvimos quietos
quietos. Nos encerraron, pero fue el mejor tiempo para estar quietos, estar escuchando, estar meditando, estar creciendo, madurando. En otros fue un tiempo terrible, donde hubo pérdidas, donde hubo caos, donde hubo algún desorden, pero eso también les ayudó a crecer, a ir más allá y aún superar todos estos problemas. Entonces estamos tan agradecidos con el Señor que a Él no le queda grande nada, a Él no le quedó grande el 2020, al contrario. Él trabajó en el 2020 de la manera más preciosa y poderosa en nosotros como sus hijos, pero también en toda la humanidad y en el mundo, porque todos aprendimos algo. Sea como sea, de una u otra manera, aprendimos alguna cosa. Así que fue un buen 2020. Así que el 2021 será mucho mejor. El 2021, como dijo mi pastor Ernesto, no es que terminó el 2020 y continuamos otro año nuevo y mejor. No, es la continuación como del 2020. El 2021 vienen cosas, vienen aún más cosas que ni siquiera nosotros podemos pensar. Pero sí sabemos que el mundo va en oscuridad, en mayor caos, hay mayor desorden. A la vez de que se habla de un orden mundial, hay desorden. A la vez se mueven mucho las tinieblas, son los últimos tiempos, hay cosas que se están gestando a nivel mundial. Entonces sabemos que estos últimos tiempos tienen ciertas cosas que se mueven. Entonces nosotros necesitamos la palabra de parte del Señor para lo que viene el 2021, porque no sabemos, no tenemos la menor idea. ¿Tú tienes la menor idea qué sucederá en junio, en julio o en diciembre del 2021? Nadie tenemos la idea, pero Dios sí y Cristo sí. Así que Él nos muestra un paso a la vez. Algo aprendí y me pareció tan maravilloso cuando mi pastor dijo en la predicación anterior de que nosotros ya tenemos la gloria, la honra y la autoridad porque nos fue dada. Tenemos según Hebreos capítulo 2, el capítulo 2 de los versículos 7, allí vimos que al hombre le fue dada gloria, honra y autoridad. Y esa gloria está en nosotros. Y me acordé en ese instante, el Señor me revelaba cómo la gloria llenó el templo cuando Salomón construyó ese templo. Y él dice que cuando él terminó de construir el templo se llenó de su gloria. Tanto era la gloria, tanto era el peso, tanto era el Shekinah de Dios, que aún la gente ni siquiera podía entrar al templo. Entonces el Señor me llevaba allí y me revelaba algo tan maravilloso, ese templo lleno de su gloria, pero me revelaba también que nosotros somos el templo de Dios. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, tenemos la gloria, nosotros somos el templo y el templo está lleno de su gloria. Pero en ese templo, al ir allí a Salomón, como lo construyó, había en ese templo varias secciones, varios compartimientos. Y nosotros hemos visto que estaba el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero también en el templo habían unos compartimientos donde habían cosas poderosas allí también. Había un compartimiento donde se guardaba cosas del mismo templo. Y Dios hizo y mandó a hacer el templo de una manera que se muestra que le hizo un piso más arriba y habían unas escaleras para llegar a ese piso en caracol. ¿Y por qué más arriba? Porque él estaba mostrando de ir a una gloria mayor, a ir más allá. Y iban las escaleras en caracol y me llamó la atención por qué las escaleras en caracol. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno ve una escalera recta, uno ve el final de la escalera, uno ve toda la escalera y llega hasta allá. Pero en la escalera caracol, yo recuerdo que en mi casa nosotros teníamos una escalera en caracol y uno cuando da el paso siguiente, uno no ve el final. Uno necesita dar el siguiente paso y no ve el final, y da el siguiente paso y no ve el final porque va dando el paso en caracol, pero nunca ve el final, sino ve el siguiente y el siguiente. En el templo estaba esa escalera en caracol. ¿Qué es lo que nos está indicando el Señor en ese templo? Que el Señor siempre nos muestra todo un paso a la vez. Él nunca nos va a mostrar
todo a la vez, nos va a mostrar el final, nos va a mostrar lo último, lo que va a suceder, sino un paso a la vez. Así que este año es un paso a la vez. Él no nos va a mostrar qué va a suceder en diciembre o qué va a suceder en el 2022 o cuándo viene el Señor y entonces esto va a suceder. No, nos va mostrando un paso a la vez. Así que nosotros tenemos su gloria y nosotros vamos a ser guiados un paso a la vez. Bien, esa es mi primera parte. También el Señor me mostraba y me mostró para este año a Josué. Josué capítulo 1, 2, 3 hasta el 7, más o menos. O sea, Josué hay que leerlo todo. Pero más que todo a Josué en el capítulo 1. Y me mostraba todo este libro tan maravilloso. ¿Y por qué me lo mostraba? Porque me recordó también en un cierto tiempo y en el momento cuando estuve en una clínica enferma, allí casi muriendo y estaba muy mal. Había en mí una sensación que me iba a ir, pero el Señor se me reveló allí en ese momento y Él me habló con la palabra de Josué 1, capítulo 1, donde él empezó a decirme allí más específicamente en 1, 7, desde el 6, me decía: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme dice a toda la ley, o sea, a mi palabra que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vuelve y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y lo dice allí varias veces: ese esfuérzate y sé valiente. Pero ese esfuérzate y sé valiente no es un esfuerzo de fuerzas humanas, es un esfuérzate por entrar en mí, esfuérzate por entrar a mi reposo, como lo dice Hebreos capítulo 4. Esfuérzate, es decir, procura entrar a mi reposo. Y de hecho, Josué llevó a todo el pueblo, fue al reposo. Llevó al pueblo ¿a dónde? A la tierra que fluye leche y miel. Era ese el reposo. Allí iba a reposar el pueblo de Israel después de haber venido del desierto, de caminar 40 años y de haber vagado por ese desierto. Por fin llegaban a la tierra que fluye leche y miel, es decir, al reposo. Entonces Josué los está centrando al reposo, no le está dando un esfuérzate de esfuerzo humano, de que lo trates de hacer, sino procura entrar al reposo. Sé valiente. Sé valiente, ¿para qué? Para que te mantengas en la palabra. Sé valiente para que te mantengas en Cristo, para que no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces Josué está mostrando todo eso y por eso nos lo muestra para este año a Josué. Y aquí miraba en todo este Josué algo muy importante y era de que ellos se levantaran, de que pasaran y de que recibieran y que tomaran en posesión la herencia que ya les había dado Dios. La tomaran. Y dice ahí: todo lo que te di, nadie te hará frente, nadie te vencerá. Dice: nada, serás ganador todos los días de tu vida. Y dice que estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Entonces, de hecho, nos está mostrando que Él permanece de continuo con nosotros. Ahí le estaba hablando a Josué, pero hoy para nosotros Él está con nosotros continuamente. Él no nos desampara, no nos deja desprotegidos. Él nos cuida, Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Entonces dice: toma por posesión la tierra que yo ya te di. Entonces aquí Josué nos está mostrando algo maravilloso.
Hay un mundo de oscuridad, hay un caos, hay un mundo que viene en decadencia, hay muchos problemas, la economía se pone peor, hay cosas que se van a poner peor. Nadie va a decir esto está bonito, esto va a estar bueno, esto va a estar maravilloso, ya el año entrante van a pasar las cosas, vamos a estar... No, van a haber cosas que se van a remover. No sabemos qué más pueda pasar, pero el Señor sí nos dice, aprende de Josué, de este libro. Aprende de estos capítulos, léelos, aprende de él para este año. ¿Y qué he aprendido yo en Josué y qué fue lo que el Señor me enseñó mientras yo estuve allí en un hospital? Porque Él me lo revelaba y Él me decía, medita en lo que yo te he enseñado, medita en lo que has aprendido, medita en lo que has recibido, medita, es decir, come, mastica y vuelve y tómalo y come para luego ejecutar. O sea que la verdad para este año es oír atentamente y no dudar, confiar plenamente. Oír atentamente y confiar plenamente. ¿Qué vamos a ver en el año 2021? ¿Qué es lo que desea el Señor para todos nosotros? Que oigamos atentamente y confiemos plenamente. No dudemos de Él. Eso es el año 2021. Oír atentamente la voz de la gracia y luego ir a ejecutar esa voz de la gracia. Pero algo importante después de eso es confiar plenamente en Él, no dudar de Él. ¿Qué nos habla Josué? Es impresionante cómo nos muestra el Señor para el 2021 este Josué. Josué en el capítulo 1 está hablando y le está diciendo al Señor, ve, le está dando instrucciones, toma la tierra, ve y la posees, ve y la recibes, vas a ponerte allí, vas a quitar a todos esos que están en esa tierra, a esos gigantes, a aquellos pueblos que están allí. Van a salir de allí y tú vas a tomar la tierra que fluye leche y miel, la tierra que te dio Dios. Les está dando esa orden y les dice, háganlo en mi reposo. Es decir, escuchen atentamente la orden, escuchen atentamente las instrucciones, escuchen la voz de la gracia y luego ejecuten y luego no duden de lo que está hablando el Señor. Y me asombra Josué, tremendo, cómo Josué escuchaba al Padre, cómo escuchaba al Señor. Aquí cuando Josué envía a los espías a Jericó, los envían. Ellos suben allí, ven una cantidad de cosas, ellos se encuentran con Rahab, una cananea, en donde ella a la final los ayudó, los guardó y allí se ve la salvación y hay mucho que estudiar de Rahab también. Y luego me impresiona cuando pasan por el Jordán. Algo similar cuando pasaron por el Mar Rojo. Y cómo escucha Josué la instrucción del Padre, cómo escucha la instrucción del Señor. Y dice, Josué se levantó de mañana y dice, y partieron de Sitín, vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Vuelve y les habla de reposar. O sea que Josué está hablando todo el tiempo de reposo. Todo el tiempo, de reposar en el Señor, de confiar en el Señor. Eso es reposar, de no dudar. Y dice luego más adelante que toman el arca del pacto con los levitas y cómo Josué le dijo al pueblo, santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El versículo 5 del capítulo 3. ¿Cómo supo Josué eso? ¿Cómo él pudo saber tantas cosas? Y dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y luego dice, entonces
Entonces Jehová dijo a Josué, y mire, si ustedes leen los capítulos, siempre le está diciendo, le dijo a Josué. Y desde este día comenzaron a engrandecer, dice, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. O sea, Josué empezó a escuchar la voz de Dios, empezó a escuchar la voz del Padre, empezó a oír atentamente la voz de la gracia, y por eso mismo Josué ejecutó. Ahora, tenemos que también ver que Josué tipifica a Jesucristo. Todo este libro, Josué, está tipificando a Jesucristo. Jesucristo, Josué es Jesucristo, tipifica a Josué. La tierra que fluye leche y miel es Jesucristo y la tipifica a Jesucristo. El reposo es Jesucristo. O sea, todo es Cristo. ¿Qué nos está hablando? Y me impacta cuando el Señor me hablaba, todo dándoles instrucciones, pero todo bajo la gracia. ¿Cómo es posible que pasan el Jordán y les habla y les dice, pasen, se amontonarán aguas allá adelante y ustedes pasarán en seco? O sea, vuelve a haber un milagro como el que hubo en el Mar Rojo. Y vuelve y les dice, cojan 12 piedras o hagan un altar cuando salgan del Mar Rojo, del río Jordán, y luego coloquen un altar también en la mitad donde estaba el arca del pacto parada, coloquen 12 piedras también allí. Entonces todo eso tiene una tipificación de diferentes formas, pero ¿qué es lo que quiero hacerte entender? Que todo era escuchar, oír atentamente la gracia, o sea, la voz de la gracia, para que Josué pudiera ejecutar. Y Josué fue impresionante cómo escuchó a Dios, cómo escuchó al Padre, cómo lo escuchaba en cada paso que daba. Él iba dando un paso a la vez, él iba escuchando, un paso a la vez iba escuchando. Y cómo fueron venciendo en los lugares que llegaban, cómo pasaron ese río Jordán. Y tanto fue las maravillas que se produjeron que todos los pueblos de los alrededores, cuando ellos llegaron a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de los cananeos, toda esa tierra de alrededor, todos aquellos estaban asombrados, aterrados, estaban con miedo, estaban aterrorizados. Por eso Rahab, aquella mujer, le dijo, estamos nosotros asombrados, aterrados de lo que ha hecho tu Dios, lo que ha hecho Jehová, y nosotros lo sabemos, y ella dijo, yo quiero estar con ustedes y quiero que me prometan que salvarán a mi padre, a mi madre, a mi familia, todas esas cosas, porque ellos se dieron cuenta que Dios estaba con ellos, que Dios era grande, que Dios era poderoso, que Dios era fuerte, que Dios los guardaba, que Dios los protegía, que Dios los llevaba, que a ellos no les faltaba absolutamente nada por más caos que había alrededor. Tanto fue las maravillas que sucedieron en esos lugares con Josué, que los pueblos cercanos estaban muy asustados, muy temerosos, miedosos prácticamente. Así que llegó Josué en cierto momento y escuchó, pero también en Josué, en el capítulo 7, vemos cuando ellos dejaron de escuchar al Señor y dejaron de escuchar a Dios, de oír atentamente la gracia, y hubo un pueblo que los derrotó, hubo un pueblo que llegó allí. Ellos se dejaron enorgullecer, ellos se dejaron creer de sí mismos. Ellos empezaron a hacer las cosas por sus propios medios, por sus propios esfuerzos. Ellos como que dijeron, aquí ya hemos salido de todo esto, ahora vamos para adelante, ahora vamos para allá, ya lo sabemos. Y fueron autosuficientes, empezaron como a llenar de orgullo y no preguntaron al Señor. Y no fueron a su presencia, no tomaron en cuenta. Él venía hablándoles paso a paso, pero luego llegó un momento que se les olvidó preguntarle al Señor y no le preguntaron más y dejaron ahí. Y allí fue, en ese orgullo y en esa autosuficiencia también, o en esa sobradez, o en eso que podemos a veces, dejaron de preguntarle al Señor y allí hubo una derrota. Así que eso es lo que nos está hablando este libro de Josué. Y eso es lo que nos quiere hablar el Señor para este año. Oír
atentamente la voz de la gracia. Él quiere hablarte, Él quiere darte paso a paso, como en el escalón. Por eso nosotros llevamos la gloria, la honra, la autoridad. Nosotros somos el templo, pero ese templo tiene una escalera que nos lleva a más, a experimentar más su gloria, a experimentar mucho más su gloria y su presencia, pero nos va dando paso a paso, a ver más milagros, más cosas poderosas, mayores cosas en Él. Cosas que asombrarán a la gente de los lados, cosas que asombrarán a naciones, cosas que asombrarán a tu familia que no ha recibido a Cristo, cosas que asombrarán a tus vecinos que no te conocen, cosas que asombrarán a los vecinos que te conocen pero no creen en Cristo, cosas que asombrarán a aquellos compañeros de empresa, aquellos empresarios, aquellos trabajadores que están contigo, asombrarán. ¿A causa de qué? De que cuando tú oyes atentamente la voz de su gracia, oyes cada paso y tú ejecutas cada paso. No dudes de Dios. Josué nunca dudó de él en ese momento. Él jamás dudó. Siempre que le dio una orden, una instrucción el Señor, Josué en ningún momento dijo, ¿será? ¿No será? ¿Quién sabe? No, Josué ejecutó, porque él oía atentamente, oía, pero no un oído natural, un oído aquí que nos hablan, no, en su oído espiritual, en su espíritu, en el impulso de su espíritu. Él habla aquí, Él habla a ti. ¿Y cómo te habla? ¿Y cómo puedes escuchar su voz? ¿Y cómo puedes escuchar ese impulso del Espíritu? Cuando tú estás en reposo. Por eso Josué los necesitaba llevar al reposo, llevar a esa tierra que fluye leche y miel, porque ya no tenían que esforzarse por tantas cosas, porque ya era una tierra que producía. Lo que los gigantes habían hecho allí en esa tierra, ahora era para beneficio de ellos. Ahora esos gigantes tenían que salir de allí. Así que ellos entraron a tomar algo que ellos ya habían hecho, ya habían laborado casas, ya habían cultivado viñas, ya habían tenido todo preparado prácticamente para ellos. Entonces era un reposo que ya entraban. Es el reposo, es Cristo el reposo, es esa misma tierra. El Cristo mismo es tu reposo y lo está tipificando allí. Él es tu alimento, Él es tu provisión, Él es tu todo, Él es tu comida. Él es en esa tierra que fue leche, las uvas eran inmensas, todo era gigante, todo era grande, todo era productivo. Jesucristo es toda una provisión de suficiencia para nosotros, para cada uno de nosotros. Así que Él está indicando, no te desenfoques, no te pongas a verte a ti mismo. Deja de añorar cosas para ti y de añorar cosas egoístas, sino enfócate en Él y escúchale a Él, porque Él te va a llevar paso a paso a algo más glorioso, a todos nosotros, más glorioso. Pero lo segundo que hablaba para este año es, no dudes de Él. No dudes. Una persona cuando duda, la persona cuando duda del Señor, critica todo, murmura, es víctima y se queja. Entonces criticamos todo. Aún cuando tú criticas hasta una persona, cuando tú criticas a un hermano de la iglesia, cuando tú murmuras de él, cuando tú te enojas con alguien, estás hasta dudando de lo que Cristo ya hizo con esa persona. Si esa persona se equivoca, ¿por qué te enojas con ella? ¿Por qué la rechazas? ¿Por qué la haces a un lado? No, no dudes de lo que Cristo ya hizo. No dudes de lo que Cristo sigue haciendo con ella. No dudes de la revelación que tiene sobre ella. No dudes, al contrario, habla bien sobre ella. Habla lo que ya Cristo hizo por esa persona. Habla lo que ya está hecha esa persona. Y tú verás cosas maravillosas en ella. A veces nosotros criticamos, pero es ¿por qué? Porque dudamos de la obra de Dios. No dudemos de Él.
No dudemos de lo que Él ya hizo. Entonces, es lo que yo lo creo que es lo más importante para nosotros este año. Así que aquí hay algo maravilloso donde yo volvía y miraba de disfrutar esta tierra, de tomar posesión, porque Él dice que escuches atentamente. ¿Por qué no dudes? Porque vas a tomar posesión. ¿Posesión de qué? De lo que ya tú tienes herencia. ¿Cuál es tu herencia? Sanidad, prosperidad. ¿Cuál es tu posesión? Tu posesión es vida. ¿Cuál es tu posesión también? ¿Cuál es tu herencia? Tu herencia es que tú eres hijo amado del Padre. Tu posesión, tú tienes autoridad, tú eres dueño y señor y tienes autoridad en la palabra. Esa es tu herencia. Entonces, creo que muchos no nos hemos dado cuenta que tenemos una herencia y no hemos tomado posesión de ella. Es más decir, dice ahí, toma, recibe o posee, y luego dice ayuda y luego disfruta. Lo dice en Josué. Tiene 4 términos en Josué que nos habla de haber oído atentamente la gracia y de no dudar de él. Luego dice, toma, posee, ayuda y luego disfruta. 4 términos. Toma, posee, ayuda y disfruta. Toma tu herencia. Muchos tomamos las cosas. Yo puedo tomar este cuaderno y me dicen te lo regalo y lo tomo con mis manos. Listo, lo tomo y digo gracias por este regalo, gracias por esto. Pero me da la misma tomarlo y no usarlo. ¿Ok? Entonces yo puedo tomar este cuaderno, pero no lo uso nunca. Puedo tomar la Biblia que me regalaron, pero no la uso nunca. Una cosa es tomar y otra es poseer. Ahora, cuando tú posees algo, tú te paras en eso que posees y tú tomas y dices, es mío, me apropio, ahora me pertenece. Y si me posee, entonces yo lo tomo para mí. Me encargo de eso, me apropio de eso, me lo pongo. ¿Mm? Y luego cuando ya me lo pongo, entonces hasta puedo ayudar a otros y lo disfruto. Entonces ahí por eso van los términos que Josué habla. Entonces nosotros necesitamos tomar, poseer, ayudar. Porque en Josué 1 me impresiona cómo le dice el Señor aquí y le dice en el 14, le dice, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis. Luego dice en el 15, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Si ustedes se dan cuenta, aquí está hablando que no solamente tomamos, poseemos, sino ayudamos a los otros, a los que se quedan. Pero los ayudamos ¿a qué? A que entren también en su reposo. O sea, nosotros estamos en el reposo, los ayudamos a entrar en su reposo y también nosotros disfrutamos ese reposo. ¿Qué poseemos? ¿Qué tomamos? Posee tu herencia, toma tu sanidad, toma tu prosperidad. Ahora, hay muchos que no la han tomado. Hay muchos que no han poseído esa herencia. La tienen ahí, sí se la dieron, la tomaron, pero no se han apropiado de ella. Y por eso muchos siguen enfermos o siguen mal, administran mal su dinero, aún tienen problemas económicos, no han poseído la herencia de la prosperidad. ¿Ya? Y
ayudan a otros, ayúdenlos a entrar también al reposo. En vez de que entramos nosotros al reposo, descansamos, ayude que otros también confíen en el Señor, no duden del Señor, que estén convencidos de Cristo, que estén plenamente convencidos de Él. Ayuda a tu hermano, a tu familia que esté convencida de Él. No dudes. Por eso dice, sé valiente, párate al frente, di, Él es mi Señor, yo soy de Cristo, Él es mi Rey, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es mi todo, Él es mi principio, Él es mi fin, Él es mi Padre. Habla delante de la gente. ¿Quién eres tú? ¿Quién es el Señor para tu vida? No te avergüences de Él, colócalo al frente. Y cuando tú pones al frente al Señor con valentía y sabes quién eres y sabes lo que tienes y lo que posees, entonces es lo que sucede, cosas asombrosas a tu alrededor que todo el mundo quedará asustado. Y eso es lo que viene para el año siguiente. La gente necesita estar asombrada. Necesita prácticamente decir, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Yo le tengo temor a esos cristianos, le tengo miedo a estos hijos de Dios, aún les tengo. El Dios de ellos es tremendo, hacen cosas, prodigios, cosas impresionantes, hay sanidades. Ellos donde se paran tienen autoridad, tienen gloria, tienen honra. Pesa la gloria, se sienten donde vienen, se sienten donde están. Dicen una cosa y así es. Si ellos dicen pare la lluvia para. Si dice que llueva, llueva. Si dice que truene, truena. Si dice que el día va a estar claro, va a estar claro. Si dice que se quite la montaña, se quita la montaña. Pero ellos van a ver eso en ti. ¿Y por qué? Porque tú eres valiente. Valiente en el Señor, valiente hablando quién eres tú. Y eso es. Entonces ayuda al otro a entrar en ese reposo, en esa confianza de Dios, en que no dudes. Y Dios al Señor le agrada, al Señor se deleita cuando nosotros confiamos en Él. Confiamos totalmente en Cristo. Es diferente a lo que ocurrió ya y que les había dicho a ustedes en el capítulo 7, que ahí ya se les olvidó preguntarle a Dios cómo atacar, y ahí fue cuando dependieron de sí mismos, actuaron por cuenta propia, sin buscar la dirección del Señor y sin su presencia. Y se volvieron orgullosos y perdieron. Entonces la gracia de Dios no pues se perfecciona ahí cuando dice sean valientes, esfuércense o sean fuertes. No es una fuerza que diga yo soy el fuerte, yo soy el mero macho, yo soy la mujer fuerte. No, la gracia de Dios no se perfecciona en los fuertes, sino en los débiles. Precisamente cuando más indefensos y débiles e impotentes nos sentimos, es cuando más se puede manifestar la gracia divina. A eso es que se refiere. Ese es esfuérzate, ese es el ser valiente. Cuando tú dices, Señor, en mi debilidad no puedo, pero tú sí puedes. Yo estoy indefenso acá, pero dependo de ti. Sé quién eres tú y no dudo de ti. Por eso Pablo, después de pasar tantas cosas, exclamó, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿En qué se gloriaba Pablo? En la debilidad. Él había aprendido a confiar plenamente en Dios, a no dudar de Dios. Él confiaba plenamente en Dios. Pleno, 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 total. Confió en el Señor. Él no confiaba en sí mismo, él no confiaba en su propia opinión, él no confió en su propia sabiduría, él no confió en sus propias decisiones, él no confió en su propia voz, él no confió en sus propios pensamientos, él confió en pleno en Dios mismo. Dice, en mi debilidad, en Dios y no en sus propias fuerzas. Él había aprendido el secreto y el secreto era confiar totalmente en Jesucristo y su gracia, antes que en sus propios méritos o esfuerzos personales.
Así que, amada iglesia, nosotros no confiemos en nuestros méritos, en nuestros propios esfuerzos, en nuestros grados, en nuestros títulos, en nuestras habilidades, sino confiemos plenamente en el Señor Jesucristo. ¿Para tomar qué? Posesión y disfrutar la tierra que fluye leche y miel, disfrutar a Cristo, disfrutar todo. El año que viene prácticamente es eso, amada iglesia. El año que viene es poseer, es el año que viene, es ese año tan maravilloso, tan precioso y perfecto para el año 2021. Oír atentamente la voz de su gracia. Escucha cada paso, escucha la voz de Él que te va a hablar al interior, te va a hablar a tu espíritu. Cuando tú estás en reposo, entre menos voces escuches, entre menos estés por allí divagando y escuchando tantas cosas del mundo, y más los escuches, más estés en la presencia de Él, más en su gloria, más vas a escuchar el paso y más vas a subir y vas a poseer cosas que nunca antes habías podido poseer. Si estabas enfermo, entonces tendrás la seguridad de la sanidad. Si estabas en deudas, vas a tener la seguridad de la prosperidad y saldrás de esas deudas. Si estabas en una mala relación, vas a tener seguridad de una buena relación y vas a tener esas buenas relaciones en tu casa, con tu familia. Si tenías un hijo o hijos en problemas, en drogas, que no han salido, que están mal, entonces cuando tú escuchas atentamente la voz de su gracia en ese reposo, vas a escuchar paso a paso, vas a estar seguro, no vas a dudar, vas a ejecutar algo pleno y vas a ver que van a pasar ese Jordán, esos hijos que estaban en problemas, esos hijos que estaban en situaciones difíciles, esas relaciones matrimoniales que estaban difíciles, esas situaciones familiares que estaban difíciles, esos van a pasar el Jordán. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros escuchamos atentamente esa voz de la gracia y no dudamos. No dudes cuando Él te incita en tu espíritu, te habla y te dice aquí, no dudes de Él, no dudemos de la palabra. Ahora hemos hablado todo un año de la gracia, hemos hablado muchas cosas, hemos predicado muchísimas cosas. Pero llega un momento en que como que todo se nos olvida a través de una circunstancia, un problema. No, no se nos puede olvidar. No podemos dudar de quién es Cristo. No podemos dudar de Dios. Él se deleita en aquellos que no le dudan, sino que le confían plenamente a Él. Él disfruta. Él se deleita. Su descanso y el descanso de Dios es cuando tú tomas posesión de lo que tú tienes como herencia y de la confianza plena en Él. Eso pasó, si recordamos un poco, con aquella mujer del pozo, cuando él llegó cansado allí al pozo y se sentó en el pozo, y la mujer samaritana llegó y habló con él. Y él pudo hablar con ella, y cuando ella recibió la palabra de él, cuando ella tomó la palabra de él, cuando ella tomó posesión de esa palabra, él disfrutó, él descansó. De tal manera que cuando llegaron sus discípulos a preguntarle cómo estaba, él ya se le había ido el hambre y se le había ido el cansancio. Jesucristo, Él se goza, se alegra cuando tú tomas posesión de lo que es Él, de lo que Él ya te dio y de la herencia que tú tienes. Dios también descansa en ti, Él descansa y se alegra y se goza cuando tú tomas realmente lo que te pertenece. Así que este año es tomar esto, tomar lo que nos pertenece y quitárselo de las manos y de las garras del diablo, porque muchas cosas las ha tomado el enemigo. No, tómalas, son tuyas. Tú tienes una herencia, no te las dejes, tómalas. Tú escucha el paso a paso para ejecutar atentamente, ejecutar por donde escuchas, no dudes en lo que te dice y toma y quítale al diablo lo que él ha tratado de quitarte, porque es tuyo, te pertenece. Nadie te puede quitar a ti salud, nadie te puede quitar lo que te pertenece como prosperidad, nadie te puede robar un peso, nadie te puede poner en deudas, nadie. Tú eres próspero, eres bendecido,
todos los días de tu vida. Así que no te dejes quitar eso. Eso es tuyo, es tu herencia, tu herencia. Entonces, amada iglesia, esa es la palabra para este año, lo que es capítulo de Josué, capítulo 1, 12, 7, que leas todo este Josué, cómo ellos escucharon atentamente a Dios, cómo escucharon la instrucción, cómo escucharon todo y cómo vieron todo lo que sucedió. En el momento que dejan de escuchar y se vuelven soberbios, no pueden ejecutar. Así que también la segunda lección que vemos en Josué es: no dudes, jamás dudes de Dios. Josué nunca dudó del Padre, nunca. Nosotros no dudamos. ¿Cómo voy a dudar de Él? Si Él nos dice a nosotros que somos sanos, yo no lo dudo. Si Él te dice hoy que tú eres bendecido, no lo dudes. Si Él hoy te dice a ti que tú estarás por encima de todas las situaciones y las circunstancias del año 2021, no lo dudes. Y Él nos lo está diciendo. Pueblo, nosotros, como si esto hizo con el pueblo de Israel en ese momento que estaba allí Josué, que prácticamente nos está mostrando la gracia. Josué es tipificación de Cristo, de la gracia. Es decir, la ley dejó de serla allí con Moisés, porque Moisés murió y pasó a Josué, es decir, pasó la gracia. Así que nosotros estamos aún hoy en esa gracia mayor y mucho más arriba de lo que estaba en este momento el pueblo. Así que, amada iglesia, levántate, pasa, recibe, posee, toma, ayuda a entrar al reposo a otros y disfruta este 2021, ese reposo, disfruta a Cristo, disfruta la tierra que fluye leche y miel. Por más noticias que escuches, por más caos que haya, tú has visto lo que pasó en Josué. Los muros de Jericó cayeron, los muros de Jericó fueron encerrados, así como las tinieblas encierran los países, así fue encerrado Jericó con esos muros, pero esos muros cayeron. ¿Y cómo cayeron? Cuando exaltaron el nombre del Señor, el nombre de Cristo, cuando alabaron, cuando lo pusieron en alto, cuando fueron. Nunca pelearon, nunca fueron con hachas, nunca fueron con martillos, no fueron allí con brocas, ni tumbaron los muros de Jericó con cinceles, nada. Se derrumbaron esos muros como derrumbar ceniza, se derrumbaron como derrumbar pura arena, se derrumbaron. ¿Y cómo se derrumbaron? Exaltando al Señor, si tú lees en Josué. O sea, cosas maravillosas nosotros tendremos este año cuando oímos atentamente la gracia, la voz de la gracia y no dudamos. ¿Ustedes creen que acaso Josué, cuando rodeó a los muros de Jericó, dudó? Él no dudó. El Señor le dio instrucciones específicas para rodear a Jericó y poder derribar los muros. Muchas veces antiguamente, ¿qué hacíamos? Mirábamos a Josué allí hablando y decía: dele 7 vueltas. Entonces habíamos tomado de darle las 7 vueltas a la ciudad para derribar los muros espirituales. Y que las 7 vueltas, y que a lo último dábamos 7 vueltas. No, eso lo hicimos antes. Pero hoy el Señor nos está hablando que es su perfección, es en la adoración, es en la exaltación de su nombre, es cuando tú eres valiente de exaltar su nombre, de oírlo a Él, de escuchar instrucciones de Él atentamente para ejecutar, de alabarlo, adorarlo, de tomar lo que es tuyo. Y los muros de Jericó se derriben, es decir, todo potestad y hueste de maldad se derriba de tu casa, de ti mismo, de todo lo que hay en este mundo. Así que, amada iglesia, este es el mejor tiempo, este es el nuevo año, un año donde, vuelvo y repaso, el año donde es oír la voz de su gracia, oír atentamente la voz de su gracia y confiar plenamente en Cristo. Esas dos cosas. Escucha atentamente la voz de su gracia y confía plenamente en Él. Plenamente. No dudes, no dudes, no dudes
ni un segundo. Amén, iglesia. Amén, amados hermanos. Así que hasta aquí llegamos. Esa es la palabra para este año 2021. Sean muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor está en ustedes. Ustedes están sentados en lugares celestiales. Están en reposo. Están disfrutando de Él. Así que escúchalo desde tu reposo y ejecuta. Y también no dudes cuando Él te hable. Amén. Amén. Sean bendecidos en este día y en este resto de año. Bye, bye.